capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Tenemos ya 4 anuncios de la mesianidad o confirmaciones de la mesianidad de Jesús. Dios había profetizado que iba a enviar a un Mesías, a un Mashiach, amén, a un ungido rey que iba a libertar a su pueblo. Y este es un concepto amplio que hemos estado analizando los sábados. El capítulo 2 comienza de esta manera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Estamos hablando del primer emperador romano, el fundador del imperio romano, Augusto César. Previo a Augusto César, Roma no era imperio, era una república. ¿Okay? El imperio, ¿verdad?, que se conoce como el momento en que una persona designada, en este caso designada por los miembros de la república, pasa a tener autoridad y dominio sobre todo el territorio romano y pasa de ser república a ser imperio, ¿verdad?, dominado por un emperador, quien tenía la autoridad y el poder sobre todo el territorio romano, y además que había impuesto una supuesta paz romana. Augusto César es el primer emperador, César Augusto. Esto es importante. El Evangelio, la historia del cristianismo comienza con la historia del imperio romano. Dice que en esos días este emperador mandó hacer un edicto para que todo el mundo en el territorio de su imperio fuese empadronado, fuese a hacer como un censo. Este primer censo, verso 2, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, tenía que volver a la ciudad donde habían nacido. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Es importante esto porque el Mesías, al ser hijo de David, tenía que nacer en la misma ciudad de David, según la profecía. ¿Verdad? Esto va a traer problemas a los judíos posteriormente, que no creían, bueno, si él es nazareno, ¿cómo es que dice que es el Mesías? Dios mueve las piezas para que por medio de la intervención de Augusto César se obliga a la gente a censarse, cada uno en la ciudad de origen, y José y María van de Nazaret hasta la ciudad de Belén, de Judá. Dice por cuanto era de la casa y de la familia de David. Verso 6. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. La palabra primogénito es supremamente importante, la vamos a estar estudiando, si el Señor lo permite, en los estudios de los sábados. Primogénito habla de que hay uno que es primero y después vienen otros. También puede ser el principal, el preeminente de un grupo. También puede ser el primero de una clase, aparte y diferente a los demás. En este contexto, primogénito significa que es el primero que nace de María, pero el contexto es de un nacimiento. Y al decir primogénito y no unigénito, que es único, nos habla de que María tuvo más hijos. Él es el primero y se supone que tuvo otros. Esto es bastante importante por la doctrina que dice que María no más que tuvo un hijo, que predican los católicos, que cuando la Biblia habla de hermanos y de hermanas, entonces no, que esos son primos, ¿no? Hermanos, hermanas, sin lugar a dudas, dice. Entonces,
dio a luz, verso 7, a su hijo primogénito y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. No había lugar para ellos en el mesón. Amén. Entonces, nace Jesús, no había lugar para ellos. Antes la gente, ustedes saben que según lo que dice aquí, nacía, parece ser, en una mesa grande, ¿verdad? Me dice Jesús, una mesa grande, ¿verdad? ¿Será eso así? No. Eso es uno de los problemas de la traducción Reina Valera, que no adapta el lenguaje del castellano antiguo al castellano nuevo. Mesón acá no es una mesa grande, ese es el significado hoy. Mesón, en el contexto histórico que está hablando, es simplemente un hostal, una posada. No había lugar en la posada y tuvieron que dormir o quedarse donde ponían los animales, presumiblemente en la parte de abajo o de un lado, de una casa. Ahí es donde nace Jesús, en un pesebre. Jesús nace siendo rey en un pesebre. Siendo el Mesías, nace ni siquiera en un hostalcito económico, nace donde duermen y ponen a los animales a resguardo. Imagínense ustedes, donde la doctrina de la prosperidad. Entonces hay pastores de estos del ministerio apostólico y profético, perdón, hay apóstoles o pastores que se creen que son vivos. Entonces, yo soy hijo del rey, tengo que vivir como un rey. Cuando el verdadero rey, ¿verdad?, nace de esta forma, nace en un establo de animales. Dice luego esta palabra importante: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Estaban unos pastores pastoreando. ¿Cuál es la función de un pastor en el contexto clásico de la Biblia? Dar de comer y de beber a las ovejas. Amén. Ese es el contexto. Y cuidarlas, ¿verdad? Y cuidarlas para que un lobo no se las coma, para que no se escape, para que no agarre un camino diferente y esté en el peligro. Amén. Esta es la función de un pastor. Mantengan eso en mente, ¿verdad? Porque la idea de un pastor, y de esto quizás voy a predicar en un momento dado, la idea que se tiene cristiana de un pastor, yo creo que es un poquito romántica, idealizada. Cuando uno busca fotos de pastores en la internet relacionadas con el contexto cristiano, uno siempre va a conseguir a una imagen de Jesús, ¿verdad?, con una ovejita en los brazos, una ovejita chiquita cuidando. El pastor es el que cuida lo que eso es verdad. Pero el concepto de pastor bíblico no es que el pastor es con las ovejitas constantes. Y todas las ovejitas, yo tengo un estudio de esto, lo mostré en una ocasión. Bajé como 10 fotos, todas las imágenes son de un pastor, presumiblemente Jesús, con una ovejita dándole besitos y sol. Ese es el concepto idealizado del pastor que se tiene. Cuando la Biblia habla de un pastor, tiene que ser la ilustración de lo que es un pastor en el contexto bíblico. Que es un pastor en el contexto bíblico? Un señor con un callado que la tarea principal que tiene es darle de comer, alimentar a las ovejas, ¿verdad? Darles de beber. Si alguna se desvía con el callado, le golpea y la trae, ¿verdad? Y si viene un lobo, un animal, de ella las defiende. Y cuando nacen, esa es la mayoría. Y en la fotico, a lo mucho, está con una ovejita en la mano y el poco de ovejitas alrededor mirando al pastor. Uno toma también varias fotos de pastores reales y las ovejas lo que están es comiendo y el pastor guardando con el callado, ¿verdad? Y por lo general un perro que es el que le ayuda a cuidar, ¿verdad? Para mí el concepto de pastor bíblico es, en este sentido, ¿cuál? Principal, darle de comer, darle alimento fresco a sus ovejas, darle agua, alimentarlas para que no estén raquíticas
¿verdad? Si se están desviando con el cayado al ala o darle un golpe en una patita para que vuelva al redil, si viene un lobo a defenderla, pues si una se hiere, ¿verdad? La agarra y la cuida. Y si nace, bueno, también la limpia y la guarda. No hay ninguna relación entre el concepto idealizado del pastor dentro de la religión cristiana y el concepto real de pastor. Aquí están los pastores. Yo creo que cuando la Biblia utiliza la ilustración del pastor como cabeza del cuerpo de Cristo, de un grupo, ¿verdad? A quienes llaman miembros, el pastor, en este caso yo, ¿cuál debe ser mi función principal? Si es la imagen del pastor, es alimentar a las ovejas, cuidar de que no se desvíen y se vayan, ¿verdad?, para otro redil, ¿verdad? Guardarla en el contexto bíblico, que no se desvíen de la doctrina sana. Darles buena comida para que no tengan que ir a buscar comida a otro lado, darles sed para saciar su sed, ¿verdad? Defenderles, darle agua para paliar la sed y defenderles de los lobos rapaces, ¿verdad? Y si alguna se hiere, ¿verdad?, ir a buscarla y sanarla. Amén. Cuando uno pregunta, ¿verdad?, y lo preguntaba yo a algunos hermanos, y es una cuestión típica, me preguntan, ¿qué tipo de pastor tiene usted que yo sé? Bueno, que vaya y visite a los hospitales, que visite a los hermanos. Eso viene dentro del paquete de ese pastor, pero no es la función principal del pastor, es mi opinión. La función principal del pastor es alimentar con buen pacto a sus ovejas, cuidarlas que no se desvíen, cuidarlas de que un lobo rapaz no se las coma, y si hay una herida en un momento dado, ¿verdad?, cómo no, ir y ayudarla. Pero yo creo que tiene una escala de prioridades. Hay pastores extremadamente sociales, ¿verdad?, que descuidan el alimento, y por eso la desnutrición de las ovejas, que viene cualquier falso cualquier lobo vestido de oveja y se las lleva. Y hoy día yo creo que es muy importante. Yo quisiera a ustedes que me vieran a mí como el pastor, cuyas tareas principales es alimentar con buena formación doctrinal, ¿verdad?, y defendiendo el púlpito del Señor. Para mí, la parte más importante de la vida cristiana, que se divide en 6 días de trabajo y uno para el Señor, para mí, del día del Señor, lo más importante es esto, el púlpito. Porque aquí es donde se enseña y se predica la palabra de Dios. Aquí te puede venir con necesidad. Hay muchos que agarran el púlpito para entretener, para divertir, para echar chistes o testimonios, para exaltarse, para regañar, para hablar de política. En mi opinión, eso es una ofensa, rayando a blasfemia de lo que es la fe cristiana. Hermano, el púlpito es sagrado, dedicado a esto que está aquí, la palabra de Dios, trazada rectamente, con rigurosidad, de manera entendible. Amén. Amén. Entonces, un desvío explicativo, quizás predique de esto en algún momento de manera más profunda, y vemos acá la mención a que habían pastores en esa región. Miren bien lo que dice, que guardaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños, que velaban, cuidaban allí a las ovejas. Dice el verso 9, y he aquí, a estos pastores se les presentó un ángel del Señor, la tercera vez que aparece un ángel, dice, y la gloria del Señor rodeó de resplandor, y una vez más tuvieron gran temor, lo mismo que sintió Zacarías, lo mismo que sintió María, lo mismo que sienten ahora estos pastores. Pero el ángel les dijo lo que siempre les dice a todos: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo,
que serán para todo el pueblo. Es decir, no temas, y más bien lo que vengo a traerles buena noticia, que serán de gran gozo para todo el pueblo. Y la noticia es esta. Fíjense, esto ya es una declaración, esta sería la número 5, la declaración número 5 de la mesianidad de Jesús. Ya esta es clara y evidente, aquí no se le da vuelta. Miren lo que dicen los ángeles. La noticia es esta, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor, o como lo dice la Reina Valera, que es Cristo el Señor. Amén. Fíjense lo que está anunciando. Acaba de nacer el Mesías. Fíjense esto, hermano. Miren esta situación. Hoy ha nacido el Mesías en la ciudad de David, y esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, miren lo que dice aquí, apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es la noticia que le da el ángel a los pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. Dice la Biblia que estaban en Judea, en esa región, y le dice uno a otro: pasémonos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es decir, se cumplió la señal. Amén. Dice así: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fíjate, acababa de nacer el niñito, y vienen estos con esta noticia y les cuentan, y ya le había dicho que era un santo ser que nacería, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo, y que iba a ser el Hijo de Dios, y le dice que va a ser el Mesías. Pero yo me imagino aquí los pastores diciéndole abiertamente: mira, vamos a ver lo que nos dijeron los ángeles, que este era el Mesías. Una confirmación, y esto es sumamente importante. María lo medita y lo guarda en el corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hay el nacimiento. Verso 21. De manera que tenemos el quinto anuncio ya abierto de la mesianidad de Jesús. Esa es la característica de Lucas. Lucas va a enfatizar de manera reiterativa, valga la redundancia, que Jesús es el Mesías. De muchas maneras. Aquí tenemos 5 maneras. Apenas en este versículo 1 y del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y va a decir de esta manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Luego, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas y 2 palominos. ¿A qué hace referencia él? Voy a hacer mención porque trae algo de edificación. 3 cosas. Todo varón nacido en Israel al 8º día tenía que ser llevado, ¿verdad? Tenía que ser circuncidado, ¿verdad? Tenía que ser circuncidado. La circuncisión del prepucio del varón, del pene del varón, era que era una señal del pacto entre Jehová y Abraham y su descendencia, que se remonta a la época cuando Dios llama a Abraham y lo saca de Ur de los caldeos, ¿verdad? Y le dice eso, que él y sus hijos y todo varón de los sirvientes, de todos los varones que con él estaban, tenían que circuncidarse, y que esta era la señal del pacto. Era una señal visible de que la persona, ¿verdad?, entraba al pacto con Dios. Amén. Y todo creyente judío, no judío, que quería venir, que quería entrar al pacto, tenía que hacerse la circuncisión. Eso es hasta el día de hoy. Si cualquiera de nosotros que somos maracuchos y nos quisiéramos hacer judíos y somos hombres, tenemos que hacernos la circuncisión, porque es la señal de que decidís entrar al pacto entre Dios y su pueblo, al pacto mosaico. Ellos todavía viven bajo el viejo pacto, no aceptan el nuevo pacto porque no creen que Jesús es el Mesías. ¿Perdón? Significa circuncidar el pene del varón, cortarle el prepucio, que es como la piel que cubre el pene, y eso había que cortarlo, al 8º día había que hacerlo. Okay. Eso es circuncidar. Cortar, no sé cómo en aquella época, me imagino que con un cuchillo, cortar de la punta del pene del varón, ¿verdad?, alarlo y cortarlo. Y me imagino coser, aún en aquella época, al 8º día, era señal del pacto. ¿Okay? Cuando nosotros entramos a la fe cristiana, nosotros, ¿qué señal damos nosotros de que hemos entrado al nuevo pacto? Sí. Pero la Biblia habla de una señal semejante. Dice circuncidar, pero no la parte carnal del varón. En este caso, hombres y mujeres, circuncidar el prepucio, la parte de carne del corazón. Es decir, agarrar la carne, que es símbolo de pecado, y botarlo. Y eso podría también entenderse como deshacerse del hombre viejo que está viciado con pecados y con concupiscencias y con delitos. Amén. Nosotros entramos a un nuevo pacto, no con circuncisión de la carne, sino con una circuncisión del corazón, donde nosotros cortamos de nosotros la parte carnal y la botamos, y pasamos a tener y a vivir bajo un dictamen con una naturaleza espiritual. Es dejar de vivir según la carne y pasar a vivir conforme al Espíritu. Y eso se muestra, se da testimonio público con el bautismo en agua. Amén. Muy bien. Muchas gracias le doy a Saudi por haber preguntado. La idea de los estudios es que si no entienden algo, por favor pregunten. Que nada, ninguna palabra, ningún concepto, ninguna idea quede sin que todos nosotros, si yo no lo entiendo, bueno, ahí vemos cómo hacemos, pero que usted, amado hermano, entienda cada palabra, cada concepto que está en la Biblia. Cese una costumbre muy natural que tenemos nosotros al leer, de que no entendemos una palabra, ¿verdad? La podemos entender, pero no comprendemos, la pasamos por alto, la tratamos de deducir por el contexto, y por lo general la deducción del contexto no es buena.
Se puede hacer, pero por lo general no es bueno. Entonces, cuando lea la Biblia, amado hermano, mantenga un diccionario del idioma castellano y un diccionario bíblico y trate de conocer, comprender lo que la Biblia dice. Porque uno puede entender una palabra, pero no necesariamente la comprende. La comprende cuando conoce su significado claro y preciso. Ok, lo que buscamos es comprender y no solamente entender. Milagro. Han hecho eso hoy. Sí, lo están haciendo, para que sepan, están sacrificando corderos. Este es un movimiento de cristianos confundidos, los gálatas del día de hoy, que por alguna razón, algunos, porque hay gente que le gusta el rito, hay gente que le gusta, que no puede vivir sin el ritualismo, necesitan una ceremonia que valide su idea de fe. Entonces se inventan ritos. Dense cuenta, toda religión consta de ciertos ritos, todo. En mi opinión, el cristianismo es el único que no tiene rito. El único rito del cristianismo es que nos reunamos como hermanos, como familia, ¿verdad? Luego de trabajar 6 días, el 7º es para el Señor. El único rito, en mi opinión, ¿verdad? Y compartir para conmemorar la muerte del Señor y su resurrección en la Santa Cena. Otro rito, lo hacemos una vez al mes, ¿verdad? Y otro rito, un rito de iniciación a que la persona creyente participe de la comunidad de fe, que es el bautismo, ¿verdad? Y más nada. Si llegara a pasar a alguien, ¿verdad? Santa Cena y bautismo y venir a la iglesia. ¿Qué otros creen ustedes que hay en el cristianismo evangélico? En otras palabras, en la Biblia. ¿Qué hay? el orden del culto. Esos son costumbres. Lo demás son costumbres. Lo demás son cuestiones para que se haga la cosa bonita, se alaba a Dios. Pero el rito como tal, el cristianismo no tiene. Hay personas que necesitan la experiencia ritual. Entonces los judíos tienen un rito elaboradísimo. Yo he sido invitado a sinagogas judías. Yo tengo amigos que son rabíes y me invitan, me han invitado. Hermano, el rito, cada vez que va a leer la palabra se pone lo que ellos llaman el talit, y ellos hacen un rito y se mecen así, y una serie de ritualismos hebreos. Hay gente que le encanta eso, muchachos. Yo conozco algunos. En esta iglesia mesiánica, por cierto, hasta el que canta en hebreo, y usted lo oye y dice, muchacho, este agarró un curso Open English, no, Open Hebrew, porque canta en hebreo. Pero ¿qué es eso? Yo conozco un poco de hebreo y lo oigo y entiendo y digo, wow. O sea, o nació en Israel y se lo trajeron para acá, o es de padre judío, o hizo el curso, muchacho, de 5 años en Israel porque canta hebreo, las alabanzas en hebreo. María me es testigo. Y yo le pregunto cuando termina, con todo el ritualismo y la parsimonia, entran y hacen y leen la Biblia con un palito, con una manito, así, casi una manito con un dedito así, y así que van leyendo la Torah. La Torah es la misma Biblia, pero ellos le dicen Torah. Entonces a Jesús, que es el mismo Jesús, le dicen Yeshua. Y a Dios le dicen Adonai o Hashem. Entonces les encanta esa parafernalia ritualista. Le preguntamos al tipo, yo luego me le digo, mira hermano, ¿tú ya aprendiste hebreo? Y dice, no, yo no hablo hebreo. ¿Y cómo cantaste? No, me la memoricé. Luego le felicité el doble por haber tenido una capacidad de memoria tan asombrosa que le mete la coja cualquiera. Ese es el rito. La iglesia tradicional, que viene el Señor con el sombrerito y tiene unos muchachitos que van adelante y echan un... Hay gente que le encanta eso. Sí. ¿Y la iglesia cristiana? Sí, para la iglesia. Es una bendición.
Para la iglesia cristiana es simplemente un acto donde el pastor bendice la unión y le pide a Dios que lo bendiga. Y aquí, bueno, y lo escriben en un libro, algunas iglesias lo escriben en un libro. Básicamente lo importante es la bendición, ¿verdad?, de Dios a esa pareja, que se les da un discurso para que sepan en lo que se están metiendo, ¿verdad? Hay pastores que para casar a alguien tienen que cumplirse ciertos requisitos un poco rituales, en mi opinión. Yo no pienso tanto así, tampoco voy a casar a cualquiera, pero para mí es la bendición de Dios que se le puede dar. Yo me averiguo que las personas pues se amen, en verdad, sea sincero, y lo he hecho. Pero hay una, sí, en esta iglesia, si alguien se quiere casar aquí, en esta iglesia donde el Señor me ha puesto de pastor, y alguien se quiere casar, yo voy a imitar lo que aprendí de un extraordinario hombre de Dios. Para casarse, que yo los case, tienen que agarrar conmigo una serie de estudios, por lo menos 8 o 10. Hay gente que le encanta el rito, es lo que yo llamo experiencia ritual. Experiencia ritual. Hay gente que va a la iglesia buscando eso. Los mesiánicos son de ese tipo. El rito, la parsimonia, ¿verdad? Y si hablan 4 o 5 palabras en hebreo, bueno, que se han memorizado, quisiera saber qué quiere decir, eso ya lo realiza. Entonces, claro, meten nuevos ritos que ya pertenecen al antiguo pacto, que ya en el nuevo pacto dejan de tener validez. Ustedes saben que Dios, el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, para entrar en una relación con el ser humano, aún antes de que cayera, como es un Dios justo, muy claro, eso me encanta del cristianismo, que el Dios de nosotros es un Dios claro, Él no se ha por la raza, es claro, es justo. Mira, nos vamos a relacionar tú y yo, aquí están los términos, contrato o pacto, como quieran llamarlo, ¿verdad? O testamento. Dios siempre te creó a Adán y le dio el pacto, un pacto que nomás que tenía un poco de cláusulas buenas, una sola cláusula punitiva, como todo pacto. De todo algo que puedes hacerlo, poner el nombre que vos quieras a los animales, comer lo que vos quieras, andar, bañarte, hacer lo que vos quieras. Ahora, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Y la cláusula punitiva, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Una sola, lo fallaron. Cuando llama a los hebreos y hace un pacto, les dice el pacto en el monte Sinaí, ¿verdad? Todo esto vas a hacer. Entonces leéis Deuteronomio 18, y si no haces estas cosas, estas maldiciones te van a venir, y si haces estas cosas, estas bendiciones te van a venir. Entonces allá hay un pacto claro. Amén. En el cristianismo, ya, el nuevo pacto tiene otras características. En los pactos de Dios, ¿verdad? En el antiguo pacto, todo lo que se da se encuentra en el Pentateuco. Amén. Todo lo que Dios pide al hombre, desde que lo creó hasta que hizo ya un pacto directo y personal con los descendientes de Abraham, ¿verdad? Está allí en el Pentateuco. Ese pacto consta de 3 partes. La ley tiene 3 partes. Una parte que yo llamo espiritual, que tiene que ver con la forma en que el hombre se relaciona con Dios, y se encuentra en los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos, que son más de 10, pero vamos a llamarlos los 10 mandamientos. Amén. Los 4 tienen que ver con Dios, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuáles son? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de ninguna otra cosa, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, y la adorarás, honrarás, ¿verdad? ¿Cuál es el otro mandamiento? Que vendría siendo el tercero. No tomarás mi nombre en vano. Y el 4º mandamiento, que tiene que ver con las cosas de Dios,
guardaréis el día de reposo. Esos son 4 mandamientos, yo lo llamo de orden espiritual. La ley del Pentateuco tiene 3 partes. La primera, la espiritual, los 4 primeros mandamientos de los 10. La ley moral, que ya tiene que ver con la relación entre los seres humanos. ¿Dónde se encuentran? Los 6 mandamientos restantes de los 10. Esa es la moral. Ahora, el resto que usted lee en lo que es Levítico, Número y Deuteronomio es una ley civil y ritual. Tenemos civil y ritual, son 4 partes. La espiritual, los 4 primeros mandamientos. La moral, los 6 después. Amén. Luego están una serie de rituales y unas leyes civiles para que vivan en la tierra que Él les dio en paz y les dio la constitución para que no hubiese problemas. Amén. ¿Me siguen? Esto es sumamente importante. La espiritual, la moral, la civil, ¿verdad? Que bueno, que si el toro tuyo cornea al vecino de al lado, tenéis que pagarle todos los gastos, ¿verdad? Hoy en día sería, si te coméis la roja y chocáis, tenéis que pagarle el daño, ¿verdad? Una serie de leyes civiles para que vivan en la tierra que Él les dio y que también les dio como la Constitución Nacional. Y luego una ley ritual. ¿De qué habla la ley ritual? De la manera como el hombre se va a relacionar con Dios, quitando o resolviendo el problema que separa al hombre de Dios. ¿Cuál es el problema que separa al hombre de Dios? El pecado. La ley ritual dice cómo se puede relacionar el hombre con Dios. En principio, Dios es lo opuesto al pecado. Amén. Dios no comulga con el pecado. No es que Dios sea malo con el pecado. Es que Dios es tan puro y santo que donde Él está, el pecado, que es como las tinieblas, y Él llega, se desbaratan las tinieblas, desaparecen las tinieblas. ¿Se acuerdan cuando le dicen a los israelitas, le dice a Moisés, decirle que no se acerquen mucho, que cuando yo baje, no sea que haga estragos, haga embaracucho, macuare con esa gente, porque son inmundos, son pecadores, no ha habido el problema de la solución todavía, pueden morir. Amén. Entonces Él instaura una serie de ritos que se llevan Levíticos y Números y Deuteronomio casi enteros. ¿Y qué es lo que hace esa ley? Ese ritual. ¿Cómo resolver el problema del pecado? Porque la ley de Dios dice, todo el que pecare, ese morirá. La paga del pecado es muerte. Yo quiero relacionarme contigo, no quiero que muera, vamos a buscar una solución a este problemita que nos separa. ¿Cuál es esa solución? En el rito. Los sacrificios sustitutivos, ¿verdad? Yo digo que el que peque debe morir. Punto. Esa es ley de Dios, ¿sí o no? Todo el que pecare, ese morirá. Tú te quieres relacionar con Dios y eres pecador. Te querés acercar a Dios, tenés que morir. Dios instauró un rito de sustitución. Es decir, vos hoy hacéis pecado. La Biblia dice que una vida tiene que ser dada a mí. Dios proveyó un animal inocente para que tomara la culpa de la persona culpable y eso apaciguara la ira de Dios. Entonces el rito lo que hace es que cubre, apacigua momentáneamente ese pecado, ¿correcto? Y así era que había relación, y eso se hacía, se llevaba a cabo ¿dónde? En la curva, en las playitas, en Nazaret, en Belén se hacía, en un sitio, Jerusalén, en un lugar.
en el templo, porque para eso existe el templo. El templo existe única y exclusivamente para que allí unas personas a quienes Dios llama exclusivamente para eso resolvieran el problemita del pecado que separaba al hombre de Dios. Eso es un ritual. Cuando Cristo viene, la ley espiritual cambia. O sea, vino Cristo, ahora puedo adorar a San Benito. Vino Cristo, ahora puedo arrodillarme ante una imagen. Vino Cristo y no me reúno ningún día, yo trabajo todos los días. Vino Cristo y le pongo al negocio de pastelitos Jehová, como ha existido aquí en Maracay. Eso es aberración. Tampoco como los judíos, que no podéis decir el nombre Hashem, Adonai, el Olam. ¿No te dicen al Eterno? El Eterno. Eso es una payasada ritual. Dios tiene un nombre, Jehová. ¿Cuál es el problema de usarlo? Ninguno. Ahora, no lo uséis en vano. En vano, eso es otra cosa. En vano es ponerle un negocio de pastelitos Jehová. Para mí eso sí es un problema. Jesús no hace eso. ¿Rompe Jesús las leyes espirituales? Nunca, son eternas. Rompe Jesús las leyes morales. Jesús sustituye la cosa. Vino Jesús, ahora puedo matar, ahora puedo robar, ahora puedo codiciar la mujer del vecino y los bienes del vecino. ¿Qué puedo hacer? No. Porque es una ley moral eterna. Amén. Vino Jesús. Tengo que seguir sacrificando corderos cada vez que yo vea. Ya hubiera acabado yo con todos los chivos del estado Falcón y de la Guajira. Yo solo. Vino Cristo. ¿Hay que seguir haciendo eso? No. ¿Por qué? Porque Él es todo el rito. Eso era tipo o figura o sombra de lo que había de venir. Esos son tipos del Mesías. Todo el rito, todo el rito. El templo es tipo de Cristo. Amén. El sacerdote que hacía la función en el templo es tipo de Cristo. ¿Eso no es? El sacrificio, el cordero, es tipo de quién? De Cristo. Todo es tipo de Cristo. Todo es tipo de Cristo. Vino Cristo y el rito porque ya se cumple con él, pero las morales y las espirituales no. Amén. Ahora, vivimos en Israel. ¿Se aplicarán las leyes civiles de Israel aquí en Maracay? No. Vino Cristo. El pacto ya no es con el pueblo de Israel, sino con todas las naciones. No vamos a poner a las naciones a que vivan bajo las costumbres de Israel, porque la parte civil y cultural pasa. Yo no tengo que vestirme con un talí, ni hablar hebreo, ni usar vestirme de negro, porque esa es otra, disculpen el término, payasada de los judíos, que creen que ser judío es vestirse de negro con un sombrero negro y dejarse. Hermano, esa es la línea judía farisea del norte de Europa, los askenazis, los judíos lituanos, los judíos polacos, que de una manera de identificarse se vestían de negro con un sombrero. Ahora los de hoy creen que ser judío es vestirse así. Entonces se van por las y se visten así. Hermano, increíble pero cierto. Pasa lo que dice Milagro. Están sacrificando corderos y circuncidándose. Hermano, eso es rico. La circuncisión, y el problema es que te lo dice Gálatas claro, o no lo dice Gálatas claro y raspado. La circuncisión es la del corazón, echando de vosotros el cuerpo carnal, pecador, despojándote del hombre viejo pecador y vestíos pues del nuevo creado conforme a la imagen del que lo hizo. Amén. Clarito, ¿para qué voy a llegar a hacer eso? Pero estos son los ritualistas. Hay otros que van a la iglesia. Yo voy a predicar de eso. Yo amo el cristianismo, la libertad. Dios me hizo libre de todas esas cosas. Y cuando voy a viajar, tengo que llevarme lo que usan los árabes, los rosaritos, las pelotitas. Yo me llevo la Biblia y si me pesa mucho, la tengo aquí y la dejo en casa. Y donde llegue,
Al arrodillarme, Jehová está ahí y ya está. Es lo que se llama adorar en espíritu y en verdad. Allí, independiente del lugar. Yo amo el cristianismo. Otras religiones, la gente viaja y una maleta es de la ropa y otra maleta es el poco de cosas para el rico. Yo no. Interior, desodorante, taco, Biblia si no pesa mucho. Porque si llevo muy pesado, la dejo, me la tengo aquí y aquí. Amén. Amén. Otros buscan una experiencia de culto. Les interesa la estructura del templo, abrazar a los hermanos. Eso es algo más social. Uno va a algunas iglesias y la gente va y el culto andando y la alabanza andando, y ellos lo que están es socializando, hablando con las personas, sentados en una placita, si quieren placita, les gusta el abrazo, la cosa, el brollo, el entretenimiento, a lo mejor se van para un centro comercial. Necesitan una experiencia del culto, una experiencia religiosa. Y hay una tercera experiencia que el hombre busca, una experiencia personal con Dios. Esa es la que se debe buscar. Amén. La gente va a la iglesia a buscar una experiencia personal con Dios por medio del amor a los hermanos, de orar unos por otros, de alabar y de alimentarse con el pasto que pueda dar el pastor o el maestro. Amén. Y es independiente si hay música, si es en una casa cuya sala se toma o una cocina. Iglesia en una experiencia personal con Dios es independiente del lugar. Amén. Yo espero que ustedes vengan aquí a tener una experiencia personal con Dios. Una experiencia de culto se hace difícil porque, bueno, una casa. Ritos aquí no vas a conseguir. A duras penas que me pongo la corbata y el saco para que los nuevos, que no me gusta por cierto, pero para que los nuevos sepan que el gordito del entonces debe ser pastor, pues está vestido así que corbata. Ahora, si Orlando viene con corbata y todo, va a haber un problema de identidad, no sé, a lo mejor le llega y dice, no hermano, es el hermano, pero facilita las cosas. Pero rico, aquí no va a haber. Amados los unos a los otros, amén. Y meditar sobre la palabra, ayudar al necesitado, orar por el enfermo, eso sí, como arroz, amén. Porque eso es la experiencia personal con Dios. Amén. Entonces eso que lo es, sí lo hay, y cada vez hay más. Hay más iglesias que se están metiendo al judaísmo porque les gusta el rito y la parafernalia. Necesitan, hermano, tangibilizar la experiencia. Parafernalia es, gracias, así me gusta los santos ahora. Así que parafernalia es las cuestiones elaboradas, los objetos pomposos extra de las cosas. Un púlpito para sostener la Biblia. Ya prescindí por los costos del papel. Lo hago en la computadora hasta que me dure la batería y haya luz. Unas personas dejaron de venir porque allá el pastor ni Biblia usa. Les usa una computadora. Bueno, aquí yo tengo 72 Biblias en varios idiomas. Yo no puedo tener 72 Biblias cargadas conmigo. Y ahora el papel que vale 10.000 bolos cada página. Y las prédicas mías son de 12 páginas en promedio. Son 120. Prefiero esos 120, dáselo al hermano para que coja taxi si no puede llevar. O poner las 72 Biblias o nos ponemos o me llevó Orlando para ir para abajo, porque él viene está. Amén. O me perdí poco. No es necesario. Pasar cosas malas. Lucas, con esto 3 minutos y termino. Entonces, se subía. Otra cosa, esto me es importante analizar. ¿Qué significa eso? Subieron cuando se cumplió el tiempo de la purificación. En la Biblia, ustedes van a leer, anótenlo por favor y lo leen. En la Biblia, en Levíticos 12:2, del 12:2 en adelante, hay un rito de purificación para las mujeres. Levíticos 12:2, y dice: habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días,
conforme a los días de la menstruación será inmunda. Y al cabo del 8º día circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, y vendrá al santuario hasta cuando se cumplan los días de la purificación. ¿Qué es lo que dice este versículo acá, hermano? Que la mujer es inmunda. El 22. Sí, Lucas, capítulo 2, verso 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de la mujer. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿A los cuántos días? 40 días. Va y presenta al niño cumpliéndose los días de la purificación. Pero hay otro rito que se cumple acá, que es el que dice: todo varón que abriera matriz. Aquí hay otro rito importante que no se toma en cuenta, y voy a predicar de esto una prédica específica. Se encuentra en Éxodo capítulo 13, verso al 11 en adelante. Lo voy a explicar grosso modo, porque sobre esto voy a predicar Éxodo 13, del 11 al 16. Entonces tenemos 3 ritmos: el 8º de la circuncisión, los 40 de la purificación de la mujer, y el tercero es este: tenían que ir a ofrecer un animal para rescatar al varón. Fíjense, de esto voy a predicar porque es supremamente importante. No sé cuándo, pronto voy a predicar de esto. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, los sacó luego de la 10ª plaga. Amén. ¿Cuál fue la 10ª plaga? La muerte del primogénito, del primer nacido, ¿verdad? Dijo Dios: yo voy a pasar esta noche por Egipto y voy a matar todo primogénito, de las vacas, de los grillos, de las hormigas, de los hombres, de los esclavos, de todo el mundo. Voy a tomar al primogénito para mí, ¿verdad? Ahora, la persona que haya sacrificado un cordero, yo voy a pasar por alto esa casa, no voy a tomar al primogénito. Amén. Y ese es el famoso cordero pascual que se comía en la tarde. Comieron en la tarde, salieron corriendo rápido, ¿verdad? Y Dios dijo: para que se recuerden de ahora en adelante, todo primogénito que nazca, me lo vas a tener, es mío. Pero yo voy a aceptar que me lo cambiéis por un cordero. Y si soy pobre, una paloma o 2 tortugas. Amén. Ese es supremamente importante porque esto es tipo de la muerte sustitutiva de Cristo. De esto voy a hablar porque es supremamente importante. Casi ningún cristiano lo conoce. Eso era referente, perdón, disculpa, referente solo al varón. Al varón. Varón primogénito. Al primogénito primero, el que abriera matriz. Usted lo va a leer ahí Varón. en Éxodo 3. Todo varón que abriera matriz. Es mío, me lo tenéis que sacrificar a mí. Porque en Egipto el primogénito lo tomé para mí. Ahora, la casa donde yo pasaba y veía que había sido sacrificado un cordero en esa cena, yo voy a pasar por alto. Pasar por alto en hebreo es pasar, ¿verdad? Y de ahí el pasar es la cena de ese cordero del pasar, de la Pascua. Es decir, Dios, donde veía que el cordero había sido sacrificado, Él tomaba la muerte de ese cordero en lugar de la muerte del primogénito. Primera de Corintios nos va a decir que Jesús es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificada. Nosotros somos los primogénitos de la obra de Cristo. Porque los primogénitos que van a ser salvos cuando venga el arrebatamiento. Van a haber otros, pero no son primogénitos. Primogénitos somos nosotros.
Y Jesús es nuestra Pascua. Y eso es lo que celebramos cuando tomamos la Santa Cena. Ahora, en ese lugar, ¿cuál es el centro del rito? En ese evento. ¿Cuál es el centro? El Cordero. Porque el Cordero es el que toma el lugar, el que sustituye la vida del primogénito de la casa. Y la sangre sirve como señal. Amén. La sangre no es el tema central de ese sacrificio. Es el Cordero que sustituye. Hay un Cordero cuya sangre sí es el tema central, porque esa sangre es la que limpia el pecado. O sea, ese Cordero no es sustitutivo. Ese Cordero es propiciatorio, expiatorio. En los dos hay un Cordero, en los dos hay una sangre. En el Pashat, en la Pascua, lo importante es el Cordero, no la sangre. La sangre es señal de que el Cordero es el Cordero de pecado. En el otro, que es otro rito, ¿cómo se llama ese rito? El rito del día del perdón. Ese rito, el Cordero, que en este caso es un macho cabrío, ¿verdad? Lo importante ahí que es el macho cabrío, ese se quema en el altar. Lo importante es la sangre que se derrama sobre el propiciatorio para propiciar por los pecados. ¿Están viendo la diferencia? Por no entender esa diferencia clara, teológica, hoy se cometen algunos errores doctrinales, en mi opinión, uno de los cuales es usar la sangre como protección. Eso es un error. La sangre de Cristo es sagradísima para una sola función: limpiar los pecados, no proteger. ¿Cuántas veces no oímos? Voy a echar la sangre sobre mi hijo para que Dios lo proteja, sobre el carro. En estos días oí que iban por un viaje para Barquisimeto y vamos a echar la sangre en la carretera. ¿Ustedes se imaginan eso, hermano? Levítico 17 dice que yo he dado la sangre de los animales para expiación, para matar. Usted quiere protección, busque la cantidad de versículos que hay donde dice que Jehová es tu protector, Él es tu escudo, tu protector, el poderoso gigante que va delante de nosotros, Él envía ángeles que te va a ninguna parte de la sangre del protector. Lo toman de la sangre del intel, pero esa sangre no es proteger, esa sangre es señal de que el Cordero era sustituto. De esto voy a hablar en una doctrina más amplia, en una predicación. Este evento es recordatorio. Como Jesús era primogénito varón, tenían que darle a Dios el trueque por la vida de ese primogénito. Como eran pobres, dice justamente Lucas que iban a ofrecer una paloma o dos, perdón. ¿Cómo es que es la cosa? Un par de tórtolas Un par de tórtolas, gracias, o dos palomitas. Que el Señor les bendiga.